Buenas tardes, todos, amigos de la OSC, ONG sin componenda, en una nueva edición de Tiro Certero, hoy con un homenaje previo a nuestro Señor de los Milagros, patrono de la peruanidad, aquel como persona viva que realiza muchos milagros en nuestra tierra a nivel personal y a nivel comunitario, a nivel colectivo. Por eso este programa va dedicado a nuestro Señor de los Milagros, patrono de la peruanidad. Bien, y este programa también encierra una paradoja, una contradicción en sí. Por eso lo hemos titulado Pedro Castillo contra Pedro Castillo. Volvemos dentro de unos instantes. Bien, el programa más que nada va a estar basado en los enfoques de conductas que ha tenido el señor Pedro Castillo antes de asumir el mando de presidente y después de ello. Y vamos a encontrar una serie de contradicciones que se han dado en el desarrollo de sus diferentes intervenciones en la que se hizo conocer. Y precisamente fue conocido por parte del grupo de defensa de la vida, de la familia, cuando él participaba en muchas marchas por la vida, marchas por la familia, y participaba como un creyente católico, el cual se presentaba, y contra la ideología de género, y contra todo lo que resultaba ser anticristiano, lo cual todos los que estaban a su alrededor creían en él, que es un católico luchador por la defensa de los valores, principios morales, éticos y espirituales. Pues ¿qué ocurre? Que esas conductas van variando cuando se incorpora ya directamente al Partido Comunista, lo que es incompatible tener una religión católica con el comunismo, estar a la par. Y así es que comienza a operar esas transgresiones de su recto caminar para poder variar ya la conducta que antes tenía. Y una de las primeras pautas tenemos que decirles que él también como profesor ha intervenido junto con otros docentes que eran pro vida y pro familia, en la misma forma que cuando habla por los pobres y habla del campesinado a favor de ellos, también tenía un concepto distinto, no el concepto o la condición de quejoso de ahora, de reclamante de ahora, sino de estar conforme al estado situacional de este gobierno que ahora se conoce, precisamente por su cambio de conducta, de que una cosa es con pañuelo y otra cosa es sin pañuelo. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia y por la invitación a este foro. Después de escuchar al almirante Montoya, se me vienen a la mente muchas cosas, pero sobre todo hablar de los primeros resultados del gobierno de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Los primeros resultados son, por ejemplo, que 14.000 millones de dólares han fugado de nuestro país en las últimas semanas. Se han reducido las reservas internacionales netas del Perú en el último trimestre. El dólar está a más de 4 soles. Históricamente el dólar se mantuvo por menos de 4 soles durante 2 décadas. La canasta básica, por supuesto, ha subido el pollo, ha subido el aceite, ha subido el arroz, los productos de primera necesidad. Esos son los primeros resultados de un gobierno que se ha metido literalmente por la ventana, como hacen los ladrones. ¿Por qué? Porque algo que debemos tener claro todos los peruanos y la comunidad internacional respecto al gobierno actual de Perú
es que ese gobierno ganó con fraude, ganó con trampa. Y entonces lo que yo quiero hacer ahora es una explicación de quién es el enemigo al que estamos enfrentando. En primer lugar, hay que decir que hay un espectro dentro de la izquierda peruana que incluye cuatro grandes grupos, que son los que llamamos los caviares, los progres, que son partidos de izquierda democráticos, el APRA, que es un partido de centro izquierda, o un partido de izquierda democrática, y la extrema izquierda comunista, dentro de los cuales en esa extrema izquierda hay dos grupos, los que juegan a la democracia y los que quieren destruir la democracia. Muy bien, dentro del sistema peruano, los de la izquierda que estuvieron gobernando desde el gobierno de Humala han logrado capturar varias instancias de la democracia, lo cual ha generado la situación en la cual vivimos hoy, en parte. Ellos tienen el Ministerio Público, tienen el manejo del Tribunal Constitucional, tienen el manejo de la Contraloría General de la República, tienen el manejo del Poder Judicial, del Jurado Nacional de Elecciones y de la Organización Nacional de Procesos Electorales y además de la RENIEC. Debido a ello, en una manipulación que se ha hecho con grupos muy específicos de poder aliados con Odebrecht, ellos lograron manejar los medios de comunicación, incluso resultados finos en las encuestas más importantes del país, que ya en el pasado, durante la dictadura de Fujimori, manipularon las elecciones del año 2000. Con ello, ellos creyeron que iban a lograr ganar estas últimas elecciones en el Perú. Sin embargo, con todo ese tinglado que organizaron para poder manipular a la opinión pública y lograr ganar las elecciones, quienes aprovecharon esa situación fue el Partido Perú Libre, que pertenece a esa extrema izquierda de la cual les estoy hablando. Ese Partido Perú Libre, que forma parte del Foro de Sao Paulo, es parte también de los partidos comunistas, marxista, leninista, maoísta, y por lo tanto ellos no son demócratas. Segunda premisa importante. La primera es que ganaron con fraude y la segunda es que no son demócratas. Este grupo de Perú Libre propuso como candidato a Pedro Castillo porque Vladimir Cerrón, su líder, el líder, el máximo de ese partido, no podía postular debido a que es una persona condenada por la justicia y sentenciado a 4 años de prisión. Entonces él no podía postular y postularon a Pedro Castillo. Ahora, Pedro Castillo, y esa es la pregunta, ¿acaso es un títere de Vladimir Cerrón? Y la respuesta, señores, es que no es ningún títere de Vladimir Cerrón, sino es parte de toda esa agrupación que forma parte además del Foro de Sao Paulo y que manejan la idea y la ideología de destruir el sistema democrático. Ellos quieren destruir el sistema democrático para implantar su propia, entre comillas, democracia al estilo de Cuba, al estilo de Venezuela, al estilo de Nicaragua y al estilo de Bolivia. Y eso los peruanos lo tenemos que tener muy claro. Dentro de la organización del partido que ganó estas elecciones con fraude en mesa, que es muy difícil de probar, porque en los lugares alejados donde no hay personeros, cualquiera puede meter votos en un ánfora y nadie va a poder descubrir que esos votos fueron falsos. Esa organización tiene miembros de Movadef, que es el brazo, digamos, legal, entre comillas, de Sendero Luminoso, el grupo terrorista más sanguinario de América Latina en los últimos años, y también de CONARE, que es otra organización ligada a Movadef, y CONARE es la agrupación que ayudó al profesor Pedro Castillo, un sindicalista que hace 7 años no dicta clases, a llegar a manejar el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú. Entonces estamos hablando de que Pedro Castillo no es ningún nuevo en el tema político, no es ningún títere de Vladimir Cerrón, sino que son socios y son parte del mismo gobierno. Bien, y sobre esta parte vamos a volcarnos rápidamente en lo que él, cómo varía su concepto sobre los pobres y sobre el campesinado, ¿no? Y debo decirlo que el campesinado no es tanto como él lo enfoca. ¿Y por qué? Porque hay estudios de investigación de lo que es la felicidad de los peruanos. Es lo que se conoce en quechua como el cusicuy, el bienestar o la felicidad del peruano.
Y hay estudios que han sacado una de las universidades, creo que fue la San Ignacio de Loyola, para establecer investigaciones acerca de la felicidad según los estamentos sociales, según la naturaleza personal. Entonces son diferentes enfoques que el señor Pedro Castillo viene ocultando. ¿Por qué? Porque esto se vive en el campo en forma real, en forma práctica, no ideal, no inventada y no distorsionada, no manipulada por propósitos interesados de carácter políticos y sociales. En realidad el campesinado, como nosotros también lo hemos constatado en el campo mismo, sobre todo la campesina en relación al campesino tiene una forma de ver las cosas muy distinta. Es más, la campesina peruana es mucho más responsable, más trabajadora, más educadora, más participativa que el campesino, incluso hasta cuando pide créditos comunitarios para ellas para poder conseguir la elaboración de sus productos a mayor proporción, son cumplidoras en los pagos. Es que eso es lo que no se dice. También se oculta que el campesino ejerce violencia sobre la campesina. ¿Cuándo? Cuando ambos sí están de acuerdo en que la felicidad es la familia principalmente, y curiosamente hoy está en contra de la familia porque va a promover la ideología de género. Pero la realidad es esa. La realidad es que las estadísticas, las investigaciones que se ha hecho en el campo y las que he podido comprobar, nos dan que la felicidad del campesinado está en tener su familia, participar en las festividades patronales. O sea, estamos hablando ya no solo de bienestar material, sino de bienestar espiritual. Eso es lo que se esconde. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que también el Estado es culpable de haber variado esa felicidad que tiene como noción el campesinado. Y ahora vienen a hablar de la segunda reforma agraria cuando eso fue un fracaso, porque lo hemos vivido nosotros, aquellos tiempos del velasquismo. Entonces, ¿qué cosa es lo que se está presentando? No es cuestión económica exclusivamente, no es cuestión política exclusivamente, no es cuestión social exclusivamente, sino hay un enfoque distinto que es de otro carácter, que lo tiene como riqueza el campesinado. ¿Y qué pasó? En aquellos tiempos, como en los últimos tiempos, ha participado el Estado en pretender capacitar y educar a los propios campesinos y a las campesinas, alterando ya su formación natural que tienen para mejorar el trabajo que poseen en la agricultura, en los productos que van elaborando, en los productos que comercializan, y venían, en lugar de capacitarla en esa comercialización, en tener más alcance, que sea más masiva la producción, vienen y le cambian el chip. ¿Quiénes? Agentes del propio Estado, en los gobiernos anteriores, e instituciones feministas, la Manuela Ramos, la Flora Tristán, la Calandria y otras cuantas que estuvieron en esas zonas rurales y las cuales estadísticas lo desmienten, la desmienten. ¿Por qué? Porque la quisieron sacar de su enfoque de formación natural para llevarlas a capacitarlas en cosas que no tienen nada que ver con su trabajo, con su sacrificio, su esfuerzo de educar a sus hijos también y de trabajar, complementar el trabajo con el esposo o con su pareja. Y sin embargo querían enseñarles, y lo hicieron, capacitaciones en ideología de género, capacitaciones en matriarcado, capacitaciones en abortos, capacitaciones en tener
algo distinto porque tienen que tener una dignidad separada y no ser oprimida por el campesino. O sea, el varón a la mujer. Eso fue lo que hizo el Estado, esa es la verdad. Y en el aspecto de la agricultura en sí también hubo errores garrafales. Pero lo curioso, lo más grave, que el campesino muchas veces ejerce violencia sobre la campesina. ¿Cuándo? Justamente después de las fiestas patronales. Vienen en estado de ebriedad o cuando están en estado de ebriedad, producto de alguna celebración, alguna festividad, violan a sus mujeres. Eso no se dice. Esa violencia no se dice. Y si levantan estadísticas, eso va a ser el resultado real, no lo ideal que ellos quieren hacer enfoque. ¿Para qué? Para unificar el sentido comunista, el sentido de la ideología de género, el sentido de las leyes abortivas, para que ellos también participen apoyando todo eso. Podrán hacer videos como quieran, podrán manipular después de lo que estamos hablando para poder disimular estas cosas, podrán decir lo que quieran, pero los estudios están hechos. Si bien es cierto desde un punto de vista más materialista, sin embargo, hay que considerar que en bienestar general se incluye lo material y lo espiritual, y ese marco no ha sido integrado, y esa es la persona del campesino, esa es la realidad del campesinado. Así que cuando se habla por los pobres y se habla por los campesinos, hay que decir la verdad. Todo lo demás es estafa, engaño, mentira y falsedad. Por lo tanto, debemos nosotros considerar que la realidad peruana es distinta y no podemos copiar ideologías de otros países. Hemos nacido en el Perú, nos ha hecho el Creador nacer en el Perú, tenemos nuestra propia realidad. Si hubiese querido que fuéramos comunistas, que tuviéramos ideologías distintas, religiones distintas, hubiesen nacido en Europa, en la India, en Estados Unidos, en diferentes otros países, pero hemos nacido en el Perú y esta es nuestra peruanidad. La protección del Señor de los Milagros nos ayudará a mantenernos firmes en la lucha y en todas las batallas. Y con esto nos despedimos y será hasta la próxima. Muchas gracias.